Cordial saludo a todos y todas. Bienvenidos a este video tutorial donde realizo una introducción a la función logarítmica. Ya anteriormente había hecho o había explicado un video tutorial donde hacía una primera parte de esta introducción. Entonces habíamos quedado por la siguiente parte. Y igual al logaritmo natural de x, ¿cierto? Si, solo si. Cuando uno tiene un logaritmo natural, la base es Euler, es decir, que Euler elevado a la y me da x. Algo importante, cuando usted tiene logaritmo en base Euler de x, eso es lo mismo que el logaritmo natural de x. Vamos a escribir esto mejor. Logaritmo en base Euler de x es lo mismo que el logaritmo natural de x. ¿Ok? O sea que cuando usted trabaja con logaritmos naturales, la base es Euler o el logaritmo normal, ¿cierto? Logaritmo neperiano en base Euler, que es lo que lo llamamos de esa manera. Bueno, entonces aquí tenemos de aquí podemos deducir nuevas propiedades. Voy a dejar esta fija. Miren lo que voy a hacer aquí. Voy a tomar esta expresión y igual al logaritmo natural de x y voy a reemplazar aquella en esta y quedaría y igual al logaritmo natural de x, pero x es Euler a la y. Y de aquí obtengo esta famosa propiedad conocida de esta manera, ¿ya? Que el logaritmo natural en base Euler de Euler a la y es y. ¿Por qué? Porque Euler elevado a la y, pues me da Euler a la y. Entonces se ve como bastante sencilla, ¿verdad? ¿Por qué el logaritmo natural de Euler a la y me da y? Porque Euler, que es la base, elevado a la y, me da Euler a la y. ¿Cierto? Entonces, esa es una propiedad que se deduce de ahí. Ahora vamos a fijar, aquí tenemos esa propiedad, miren, aquí está, es esa. Y un ejemplo de esta propiedad, un ejemplo. Logaritmo natural de Euler a la 2 es igual a ¿qué? Entonces uno piensa, ¿cuál es la base aquí? Aquí la base es Euler. Entonces Euler, que es la base, elevado a la que, me da Euler a la 2. ¿Cierto? Euler elevado a la que me da Euler a la 2, pues a la 2, ¿verdad? A la 2, por tanto aquí es 2, ¿ya? Logaritmo natural en base a Euler, de Euler a la 2 es Euler a la 2, y eso es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí la base es Euler. Aquí el Euler es el que está aquí, y el Y es este 2, Y y Y, ¿ya? Logaritmo natural de Euler elevado a la Y es Euler a la Y, es Y, perdón, es Y. Logaritmo natural de Euler elevado a la 2 es 2. ¿Por qué? Porque Euler elevado a la 2 me da 2. ¿Ok? Importante decirlo. Ahora, hay otra propiedad. Si yo fijo esta, Euler elevado a la y igual a x. Ahora reemplazo esta aquí. Quedaría Euler elevado a la y, pero y es logaritmo natural de x. Entonces, Euler elevado a la logaritmo natural de x es x. Esta es otra propiedad que tenemos acá, que es normalmente una propiedad que se deduce de esta definición, de esto. Fijo esta, reemplazo esta en esta, o fijo esta y reemplazo esta en esta. ¿Ok? Es lo que nosotros tenemos ahí. Ahora, esta propiedad que tenemos aquí, esta solamente se aplica cuando x es mayor que 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural, recuerden que la función logarítmica, el dominio son los reales positivos. O sea, esta propiedad es cierta, pero solamente cuando la x es mayor que 0. Eso es importante aclararlo. ¿Ok? Es importante aclararlo. Y la otra sí es válida para cualquiera. Esta es válida para cualquiera, pero esta es válida solamente cuando x es mayor que 0. Ahora, uno se pregunta, bueno, logaritmo natural de 1 a qué es igual. O sea, ¿qué Euler, que es la base aquí, elevado a la que me da 1? Es la pregunta. ¿Qué numerito va aquí? Pues aquí va el 0. Por tanto, el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Euler a la 0 me da 1. El logaritmo natural de 1 es 0. Ahora, si me hacen la pregunta, logaritmo natural de Euler. El logaritmo natural de Euler, ¿a qué es igual? Bueno, uno se coloca a pensar. Euler, que es la base, elevado a la que me da Euler, que es este. Y ese es el numerito, pues a la 1. Euler a la 1 me da Euler. O sea que el logaritmo natural de Euler es 1. Para tenerlo en cuenta. ¿Ok?
Bueno, esta es la segunda parte de la introducción a funciones exponenciales. Ahora veamos, digamos, otro apartado. Digamos, aquí tenemos unas propiedades o leyes de los logaritmos. Importante decirlo. Para cualquier base mayor que 0, b diferente de 1 y números enteros positivos m y n. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando acá de logaritmos. Y para hablar de logaritmos, la base tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser diferente de 1. Además de eso, los numeritos estos tienen que ser positivos, porque el dominio de la función logarítmica son los reales positivos. Tenemos la primera propiedad. El logaritmo en base b de un producto es la suma de los logaritmos. Ojo, hay que mirar la propiedad así y hay también que mirar la propiedad así. O sea que si yo tengo el logaritmo en base b de un producto, lo puedo escribir como la suma. Y si tengo la suma de dos logaritmos que tienen la misma base, puedo escribir un solo logaritmo en esa misma base multiplicando estas expresiones. O sea, hay que saberlo mirar de las dos maneras. Si usted tiene logaritmo en base 3 de 2 por 5, si lo miramos así, usted puede escribir logaritmo en base 3 de 2, ¿cierto? Más logaritmo en base 3 de 5. Ahora, si lo miramos así, por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 4 de 8 más logaritmo en base 4 de 7, ¿cierto? Yo puedo escribir hacia atrás, dejar un solo logaritmo en base 4 y multiplicar 8 por 7. O sea, debo saber escribir las propiedades hacia allá y también debo manejarlas hacia acá. Ahora, aquí tenemos logaritmo en base b de un cociente, es la diferencia del logaritmo. Y viceversa, si usted tiene la diferencia de dos logaritmos que tienen la misma base, usted puede dejar la misma base y colocar logaritmo en base b del cociente de estas dos expresiones. Ahora, si tiene logaritmo en base b de m a la c, usted puede esa c escribirla como múltiplo o escribirla al principio multiplicando. Queda c por logaritmo en base b de m. Y eso es hacia acá. O sea, si usted tiene la c allá arriba, la puede escribir multiplicando al principio. Y si la tiene multiplicando al principio, la puede escribir arriba de la m. Cualquiera de las dos propiedades es hacia acá o hacia allá. También tenemos una propiedad que se llama cambio de base. El logaritmo en base b de m es lo mismo que el logaritmo en cualquier otra base de este m sobre el logaritmo en esa misma base, en la que va arriba, en la que va abajo, de este b. ¿Para qué sirve esta propiedad? Esta propiedad es esencial cuando uno tiene una calculadora que no tiene logaritmo en cualquier base, sino que tiene logaritmo en base, por ejemplo, 10. Cuando usted ve un logaritmo así, el logaritmo se supone que la base es 10. Cuando usted ve el logaritmo natural, se supone que la base es Euler. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, yo tengo una calculadora, logaritmo en base 3 de 45, y resulta y acontece que mi calculadora no tiene base 3, sino solamente base 10. Entonces, yo esto lo llevo a la base que yo quiera. Yo puedo escribir logaritmo en base 10 de 45 sobre logaritmo en base 10 de 3. O sea, usted lleva esto que es de base 3 a un cociente de dos logaritmos en base 10. ¿Y por qué lo llevó a base 10? Porque su calculadora tiene base 10. Ahora en su calculadora lo que hace es dividir esta expresión entre esta. ¿Ya? Es simplemente. Ahora, usted también lo puede llevar al logaritmo natural. Si usted lleva esto lo puede llevar al logaritmo en base Euler de 45. Y esto lo puede llevar al logaritmo en base Euler de 3. Y usted sabe que el logaritmo en base Euler de 45 es lo mismo que el logaritmo natural de 45. ¿Ok? Y logaritmo en base Euler de 3 es lo mismo que el logaritmo natural de 3. O sea que, incluso si quiere no haga este paso, sino escríbalo de una vez. Logaritmo en base Euler en base 3 de 45 es lo mismo que logaritmo natural de 45 sobre logaritmo natural de 3. Es una manera de nosotros expresar un logaritmo porque nuestra calculadora no tiene sino logaritmo en base 10 o logaritmo natural. Ok, perfecto.
Aquí tenemos las funciones f y g dadas con las fórmulas estas. Logaritmo en base 3 de x y g de x igual a logaritmo en base 1/3 de x. Observen que aquí la base es 3. Como la base es 3 y 3 es un número mayor que 1, la gráfica va a ser creciente. Y acá va a ser decreciente. Para este video tutorial solamente voy a explicar la primera. Colocamos x y f de x. Ustedes saben que el dominio de una función logarítmica, ¿cierto? El dominio de una función logarítmica como esta son los reales positivos. Los reales positivos. Por tanto, usted aquí no se le ocurra darle valores negativos. No se le ocurra darle valores negativos porque el dominio son los reales positivos para una función logarítmica como esta. ¿Ok? Usted le da el valor mayor a 0, el 1/2. Entonces, cuando x vale 1/2, f de 1/2 es logaritmo en base 3 de 1/2. Logaritmo en base 3 de x, pero x 1/2. Y esto hace el cambio de base. Logaritmo de 1/2 en base 10 sobre logaritmo en este caso, logaritmo de 3. Logaritmo de 1/2 y logaritmo de 3. ¿Ok? No hay necesidad de 100 base 10 porque se sobreentiende que es base 10. Y esto es aproximadamente menos 0.63. Lo ubica ya. Luego viene cuando x vale 1, f de 1 sería logaritmo en base 3 de 1. Y logaritmo en base 3 de 1, hago el cambio de base, logaritmo de 1 sobre logaritmo de 3. Logaritmo de 1 es 0. ¿Ok? Logaritmo de 1 es 0, eso siempre. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1 es... ¿Qué número 10? Ustedes saben que la base es 10. 10 elevado a la que número me da 1. Pues aquí sería 0. Y acá también sería 0. Por eso el logaritmo de 1, sea natural o sea lo que sea, es 0. Entonces aquí colocamos nosotros cuando x vale 1, esto vale 0. Bueno, aquí me equivoqué, aquí es 0, no 3. Es 0. ¿Ok? Es simplemente 0. Ahora veamos, cuando x vale 2, f de 2 sería logaritmo en base 3 de 2, sería logaritmo de 2 sobre logaritmo de 3. ¿Ok? Logaritmo de 3. Entonces aquí tenemos logaritmo de 2 sobre logaritmo de 3 es 0.63. ¿Ok? Cuando x vale 2 es 0.63. Entonces aquí sería 0.63. Bueno, aquí varios errores, ¿no? Aquí sería 0.63. Cuando x vale 3, f de 3 se logaritmo en base 3 de 3, pero ustedes saben que logaritmo en base 3 de 3 es 1. Aquí está el 1, ahí está bien. ¿Ok? Y cuando x vale 4, sería entonces logaritmo en base 3 de 4. Sería logaritmo de 4 sobre logaritmo de 3 y eso es 1.26 aproximadamente. ¿Ok? Listo, entonces esta sería la gráfica. 1/2, menos 0.63 o 1/2 que es 0.5, menos 0.63. Aquí lo tenemos, es ese punto. Ok, perdón, este punto que tenemos acá. Es este que está en negro. 0.5 en x menos 0.63 en y. El otro sería 1,0. 1,0 es aquí. 2,063 es aquí. 3,1, míralo aquí donde está. Es este. Y 4,126 es aquí. La gráfica es de esta forma. Es una función creciente. ¿Ok? Listo. Importante decirlo. Ok, también es muy importante que entiendan cuando usted tiene una función logarítmica dada de esta forma, digamos así, ¿cierto? Aquí lo que está dentro, la x tiene que ser mayor que 0. Por eso el dominio de una función logarítmica como esta serían los reales positivos. Ahora, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando usted tiene, por ejemplo, una función logarítmica que ahí no vaya x, sino que vaya algo así, como x menos 2, mucho cuidado aquí. Porque cuando ya usted coloque x menos 2, ya para hallar el dominio no tiene que hacer x mayor que 0, sino lo de adentro mayor que 0, es decir, x menos 2 mayor que 0, x mayor que 2. Por tanto, el dominio sería el intervalo 2, infinito. Ya no sería 0, infinito, sino 2, infinito. Importante tenerlo en cuenta, si es x es 0, infinito, pero si es x menos 2, hay que hacerlo de adentro mayor que 0 y queda 2, infinito.
Ok, muchas gracias.